Bueno, sigamos nosotros con la última parte de nuestra clase, donde estábamos viendo los métodos informáticos. Decíamos que tienen ventajas como también tienen desventajas. Como ventajas podemos decir que elimina errores de archivos, extravíos, duplicación de números, es lo que mencionábamos hace rato, donde el hecho de que la persona no traiga su número asignado dentro de la ficha del paciente o la ficha familiar, eso va a hacer a que se genere otro nuevo número y se va a empezar a duplicar por las personas y se va a perder esa primera documentación donde por primera vez el paciente había consultado. En cambio, con el método informático, lo que vamos a hacer es eliminar la duplicación de los números, porque por más de que me olvide de traer mi número, por mi número de cédula o por mi nombre y apellido, ya va a poder el sistema captar y ya va a poder a través de eso también ir al documento almacenado de cada paciente. Y por ende también vamos a evitar los extravíos. Como decía hace rato también, de repente podemos almacenar erradamente una historia clínica en otra carpeta donde el paciente tenga el mismo apellido o el primer apellido igual, pero no nos percatamos que el segundo apellido no es igual. Entonces, ya se extravió ahí ese documento. Y con el sistema informático vamos a evitar también eso. La rapidez para identificar a cada paciente. ¿Por qué? Porque ingresando su número de cédula o ingresando sus datos personales, ya vamos a poder identificar, ya vamos a poder saber también en qué áreas ese paciente consulta, dónde, con quién profesional fue su última consulta, en qué fecha, todos los históricos que nosotros pudiéramos querer saber de cada paciente lo vamos a tener. La capacidad de almacenamiento. Ya no necesitamos, como el almacenamiento de la forma manual, de contar con muebles con una especificación clara, ¿verdad? Para poder ir almacenando estas documentaciones. Evitamos luego totalmente el documento así, el manipuleo de documentos, el manipuleo de papeles, ¿verdad? Porque dentro del sistema informático también va a tener una capacidad de poder ir almacenando también las documentaciones. La fuente de consulta en terminales. Ya no hace falta remitirme a las documentaciones de archivo físico para poder también conocer algún dato que me pide el profesional, algún dato que me pide el paciente, sino que la fuente principal de consulta, la respuesta ya vamos a tener en el equipo informático. Ya va a ser más rápido conocer cada información que necesitamos saber de nuestros pacientes o mismo el paciente querer saber de una atención de acuerdo a una especialidad también que estuvo pasando. En cuanto a la desventaja, son los errores de ortografía, para que muchas veces también se tiene increíblemente los errores, ¿verdad? Por la rapidez generalmente de que queremos también ir almacenando los datos, el costo alto de inversión y de mantenimiento. Claro, en cada consultorio debe existir el equipo informático con las especificaciones técnicas necesarias para que pueda el profesional del área de la salud cargar toda la información necesaria por cada paciente que atienda.
Eso tiene un alto costo de inversión y también sabemos que una vez que adquiramos todos los equipamientos, también debemos prever un mantenimiento que se le debe hacer por lo menos y mínimamente 2 veces en el año, porque esto también se saturan con facilidad de acuerdo a el almacenamiento de cada dato y también a la capacidad tecnológica que pudiera tener cada equipo, que todo eso también genera costo alto. El fácil acceso mediante terminales, sabemos que la accesibilidad se facilita mediante a que haya cada equipo dentro de cada consultorio, pero una vez más insistimos con el costo alto de inversión que pudiera generar esto. Afecta a la confidencialidad, por lo que mencionamos, de que hoy puedo yo almacenar todos los datos de un paciente X con su diagnóstico, con sus datos personales, completito. Pero mañana puede venir otro profesional a trabajar en la misma área, ¿verdad? Donde de repente también puede acceder a la información porque toda información va a estar almacenado en el sistema informático y más que nada en una base de datos. El mayor adiestramiento del personal, debemos capacitarle a cada recurso humano en la utilización del software para poder ir almacenando, para poder ir cargando cada campo que debemos completar con las diferentes informaciones que nos pide también la base de datos. Los aspectos importantes, tenemos varios aspectos importantes que tener en cuenta y más que nada llevarlo a la práctica. Pero yo les traigo lo más principales para poder conocer un poquito cada uno de estos aspectos. En primer lugar es el control de circulación, de cómo va también generándose cada documentación. Identificar las historias mal entregadas es justamente lo que decíamos, ¿verdad? De que se traspapele también las documentaciones y de repente archivemos o almacenemos mal también estas documentaciones. Entonces hace también a que podamos generar una mala entrega o un mal almacenamiento. Detectar historias traspapeladas, ¿verdad? De repente podemos también encontrar todas aquellas historias que se estuvieron traspapelando y hacer dentro de la base de datos la unificación de un mismo base de datos por ese paciente. Ya no tener 2 o 3 bases de datos por el mismo paciente. Los anexos de documentos en las mismas. Muchas veces en consultorio viene el paciente, consulta, se escribe todo, ¿verdad? Pero también se le da las órdenes para que se hagan sus estudios, algún estudio de diagnóstico y esos resultados también es muy importante ir documentándose como anexo. La próxima consulta quizás el paciente ya se olvidó de traer su primer resultado, ya está trayendo su segundo resultado. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hace el profesional? Comparar los resultados de la primera consulta con la de segunda, ¿verdad? Entonces, si por ahí el paciente se olvidó de llevar su resultado, entonces en la base de datos lo tenemos todo. Por eso es un aspecto muy importante este sistema. También verificar las historias clínicas no devueltas en el periodo establecido. Decíamos hace rato de que una vez que el profesional termine su consultorio y atendió a todos los pacientes que nosotros le hemos generado la historia clínica, entonces eso también el funcionario del área debe acudir y retirar todas esas historias clínicas y verificar de acuerdo a su listado. Si consultó 20 pacientes,
debemos tener 20 historias clínicas devueltas otra vez. Entonces, debemos verificar eso también. Y si no se devolvió esa historia clínica, reclamarle al profesional. Muchas veces queda traspapelado, queda dentro del libro de alta, pero debemos ser celosos de poder contar con esa actitud de lo que expedimos con lo que recibimos. El control de calidad y conservación del archivo y de las historias clínicas. Si nosotros hacemos también un control periódico del almacenamiento, de la conservación del archivo, la forma en que se está manejando y llevar un control de eso, por supuesto, vamos a así también evitar cualquier traspapeleo de documentos o cualquier pérdida de los mismos. En cuanto a la conservación de las historias clínicas, tenemos las necesidades del paciente, tenemos los registros legales, tenemos la investigación y docencia que se pudiera hacer también sobre algún tema interesante que llame la atención y que nos podría servir para una investigación. La conservación total o parcial también de estas historias clínicas, con sus ventajas y con sus desventajas que nosotros ya vimos recientemente. Es también muy interesante mantener el buen almacenamiento de las historias clínicas, ya sean en forma manual o en forma de base de datos. Debemos también conocer cuáles son los datos legales que debe tener la historia clínica. El médico o profesional de la salud que acceda a la información confidencial que aparece en una historia clínica deberá mantener, según la legalidad y el código de su profesión, la privacidad y la confidencialidad de dichos datos, guardando el secreto de cualquier información revelada. Es lo mismo, el diagnóstico de cada paciente es como un secreto de confesión. Siempre escucho que dicen los profesionales del área de la salud. El paciente tendrá derecho a que quede constancia escrita de cualquier proceso médico en su historia clínica, que además deberá estar identificada con un número único y personal que ya habíamos hablado. El paciente podrá acceder a sus datos siempre que quiera, ya recibir una copia de la misma si la solicita. Este punto muchas veces hay pacientes, ¿verdad?, que deben irse a otro servicio de salud más complejo o más especializado para hacer su tratamiento. Entonces es bueno también concederles la historia clínica de origen que lo hicieron con nosotros. Entonces con eso también hacemos a que el médico pueda también conocer de inicio la iniciación también de ese problema de salud y del tratamiento que se le está dando al paciente. El paciente también tendrá derecho a la confidencialidad y privacidad de sus datos, siendo además un delito grave el acceso a la historia clínica sin autorización. Debemos siempre ser celosos también de esta historia clínica, principalmente cuando vamos escribiendo, cuando vamos detallando también los procesos y la situación de salud de cada paciente. En cuanto al modelo de historia clínica, también podemos mencionar que en la actualidad lo más habitual es encontrar las historias clínicas en formato electrónico, ya con la implementación del sistema informático de base de datos, aunque hasta el momento no se han informatizado todas las historias creadas antes de la era digital, por lo que siguen en formato físico de papel. No podemos deshacernos también de las documentaciones en forma manual que se generaron
porque en algún momento también se nos puede pedir una copia de eso. Además, también de esta categorización existen 3 modelos. Una que es la historia clínica cronológica, utilizada de forma tradicional en los hospitales. La historia clínica orientada por problemas de salud, utilizada en los centros de atención primaria. La historia clínica realizada para el seguimiento concreto de una enfermedad en unidades especializadas y con preguntas concretas. Es lo que mencionaba recién, de que el paciente de repente debe ya acudir a otro servicio más complejo y de más envergadura de infraestructura y que cuente con algún profesional del área de salud con una especialización exacta de acuerdo al diagnóstico que tenga, ¿verdad? Entonces, también hacerle ese seguimiento concreto de la enfermedad. Bueno, con esto terminamos un poquito todo lo que es referente también a la historia clínica que estuvimos conociendo dentro de lo que es también el trabajo, el proceso y el procedimiento dentro de lo que es la salud pública y gerenciamiento, ¿verdad? Sabemos que esto dentro de lo que es también contar con todas estas herramientas de trabajo, ya sea en forma manual como también en forma digital, genera también el gerenciamiento de los responsables de cada institución para poder contar con esto. Y a buena hora es muy interesante también de que hoy por hoy también se pueda informatizar las diferentes áreas en consultorio, en lo que es también el archivo, lo que es también las estadísticas de los diferentes servicios para así poder agilizar el contar con los datos específicos que necesitamos en tiempo y forma. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan o algo que quieran aportar de acuerdo de estos conocimientos que estuvimos dando? No, profe, gracias. Muy claro toda la clase, profe. Bueno, de más está decirles de que hoy terminamos con nuestra clase virtual. A partir de mañana ya ustedes se tienen que ir fijando a la plataforma los materiales de lectura, los trabajos prácticos, los foros que deben ir participando y también decirles de que todo tiene una ponderación de trabajo práctico, de participación en clase, de asistencia, y ustedes más que nadie saben que esa valoración es del 20%. Entonces, mano a la obra para que sigamos trabajando y nosotros probablemente nuestra clase de la segunda semana va a ser los días martes y miércoles. El día lunes no voy a poder estar con ustedes, entonces va a ser el día martes y miércoles. De hecho, voy a luego también hacer la aclaratoria en el grupo de WhatsApp nuestro para que todos los compañeros que no pudieron participar de la clase hoy día puedan estar en conocimiento. ¿Estamos? Dale, profe, muchas Está gracias. muy bien, profe. Bueno, buen resto de jornada para todos y muy buenas noches. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego, profesora.